Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por su presencia hoy en este webinar. Lamentablemente, como vemos, no nos acompaña hoy René. Tuvo algún otro evento con un cliente y pues los clientes primero. Y hoy vamos a hablar de por qué fallamos en los cronogramas. Este es un tema que para muchas personas sonaría a no sé, sonaría a raro, pero ¿por qué vamos a hablar de cronograma? Esto es predictivo, en fin. Y resulta que es que nos hemos dado cuenta a lo largo de tantos años que lamentablemente el cronograma se hace más para que le guste a alguien que para que realmente se cumpla. Vamos a ver desde dónde nos visitan. Vienen desde Torreón, México, desde Quito, desde Valencia, Venezuela, de, desde Panamá, Ciudad de México, desde Venezuela, desde Sydney, Australia, Querétaro, México, desde Wyoming, en Estados Unidos, El Salvador, desde Nicaragua, qué bien, desde Bogotá, súper, genial. Vamos entonces desde Costa Rica, desde Caldas, desde Cali, Guadalajara, Jalisco. Genial. Desde Venezuela. Qué bien. Nos encanta tener una audiencia tan internacional y sobre todo para tocar un tema como estos. Quisiera que por favor las personas que nos acompañan desde Guadalajara, desde Colombia, desde Lima, Perú, súper. Levanten la mano las personas que alguna vez en la vida han cumplido un cronograma como se había planeado. Levanten la mano. Uy, hay varios. Súper. Armando, Carlos, Sidney, Alejandro, Simi, Pesip, Mario, Enrique, Verónica, ok, Alberto. Si han cumplido cronogramas, felicitaciones. Ahora, por favor, dejen la mano arriba las personas que han cumplido cronogramas sin afanes, sin trabajar horas extras, sin trabajar fines de semana, sin trabajar 18 horas al día, sin incorporar más personal, a menos que eso haya estado planeado. Solo tres personas. Verónica, Armando, Enrique. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Por qué hoy en día tenemos cronogramas que se hacen para que gusten? ¿Y qué hacemos para lograr hacer cronogramas para que se cumplan? Antes de iniciar, quiero de una vez invitarlos a que se registren a nuestro siguiente webinar. El próximo miércoles 6 de junio vamos a hablar de el valor de la gestión de proyectos para una organización. Pueden escanear este código QR para de una vez apartar su cupo para este webinar que vamos a tener el próximo miércoles, nuestro miércoles de gestión de proyectos número 16. Ya vamos en 15 sesiones, vamos para la 16. Genial. Normalmente, quienes los acompañamos, Mauricio Morales, para quienes no me conocen, yo soy gerente de proyectos, certificado PMP, certificado en Microsoft Managing Projects o Microsoft Projects, certificado en Management 3.0 y llevo ya a cuestas más de 30 años de experiencia en gestión de proyectos. Dirijo la compañía Projectical SaaS, ya con 22 años de existencia en el mercado y he tenido la oportunidad de trabajar con algunas de las más importantes empresas en Colombia y en Latinoamérica, llevando buenas prácticas de gestión de proyectos, formando a sus gerentes de proyectos y ayudándoles a que esos proyectos sean cada vez más exitosos.
Ya he tenido oportunidad de capacitar a más de 12.500 personas, más de 35 países, más de 500 personas certificadas como Project Management Professional en nuestro sistema de certificación PMP. Y normalmente nos acompaña René Pascuascano, mi gran amigo, mi compañero. Hoy no está con nosotros, pero dentro de 8 días lo vamos a tener aquí. ¿Ok? Mm, ¿Qué es el cronograma? Usualmente pensamos que el cronograma es el plan de trabajo. De hecho, en muchas partes se le llama plan de trabajo. Escríbanme por favor ahí en el chat. Para ustedes, ¿qué es un cronograma? ¿Sí? ¿Qué significa un cronograma? Y hay personas que dicen, dice Angélica, se hace el cronograma para que den los tiempos que hay establecidos, sobre todo en el sector público, para que se haga en la vigencia. Bueno, lo que quede de ella. A veces sale la contratación en noviembre para que se haga con corte a 15 de diciembre. Y eso es muy cierto, lamentablemente, porque muchas veces el cronograma se busca que se haga como para reflejar una posible realidad a la que muy difícilmente se llega. Aquí me dicen actividades a seguir para cumplir una labor donde se detallan fechas y tiempo para cada una de ellas. Sí, Jamie. Nos sirve como parámetro del tiempo utópico a seguir. Lo de utópico está interesante. Establecer las fases del proyecto en unidad de tiempo. El cronograma se hace para no dormir por los apuros. ¿Qué tal, Sergio? Y sí, eso es cierto. Incluye alcance, recursos y tiempo. Es la desagregación de paquetes de trabajo ordenados cronológicamente y lógica constructiva, dice Noé. Detalle de actividades a cumplir. Es un acuerdo de ejecución considerando restricciones, recursos y alcances. Dice Verónica, es una definición de pasos de un proyecto con tareas y plazos y especial atención a los puntos críticos. Establecer las actividades en relación con el tiempo a cumplir de la actividad. Muy bien. Todo eso es un cronograma. Sí. Resulta que el cronograma es un resultado de muchos elementos que se conjugan para dar por fin una imagen de todo lo que se va a hacer en el proyecto. Pero, como lo mencionábamos en alguno de nuestros webinars, si no estoy mal, fue en el segundo webinar, una de las prácticas que se requieren y que muchas veces no se aplican correctamente para llegar a un cronograma es tener una EDT. Y aquí es donde aparece una confusión usual. Se confunde EDT con precronograma. Es decir, se hace una EDT descompuesta por fases y de hecho ha sido muy difícil. Acabo, por ejemplo, hace unos minutos de cerrar sesión con un cliente en donde cada persona que estaba presentando la EDT hablaba y esta actividad, y yo, eso no es una actividad, ¿qué es? Ah, un entregable. Y aquí se descomponen más actividades. ¿Qué se descompone ahí? Ah, sí, las partes del entregable. En fin. Y ese es uno de los primeros pasos. Poder tener una estructura de descomposición de trabajo que nos dé los paquetes que tenemos que construir, y para construir esos paquetes es que se empiezan a definir actividad. Y son las actividades las que van al cronograma, no los paquetes de trabajo, no los productos, son las actividades. Y hay muchas, usualmente, malas prácticas en el desarrollo del cronograma. Por ejemplo, en la descripción de las actividades, a veces no se pone la actividad. Es típico encontrar cronogramas que diga reporte de ventas a clientes. Y está en el cronograma, pero eso no es una actividad. Si es actividad, debe empezar con un verbo. Desarrollo del reporte de ventas a clientes, diseño del reporte de ventas a clientes, pruebas del reporte de ventas a clientes, implementación del reporte de ventas a clientes, capacitación en el reporte de ventas a clientes.
En el cronograma, todos son actividades, porque el cronograma no es más que una descomposición temporal del trabajo del proyecto. La EDT, por su parte, es una descomposición jerárquica del producto o productos que vamos a entregar con el proyecto. ¿Ok? ¿Cómo usualmente se llega a un cronograma? ¿Qué es lo que hemos visto? Primero, muchas veces se hace sin una EDT. Cuando el proyecto se hace sin una EDT, cuando llegamos a un cronograma sin una EDT, estamos pensando en qué hay que hacer, pero no en qué hay que entregar. Y aquí yo sí tengo una frase muy importante y es, no es lo que haces lo que define lo que vas a entregar, es lo que vas a entregar lo que define lo que haces. La EDT es la estructura de descomposición de trabajo. Y esa estructura de descomposición de trabajo representa una descomposición de todo el producto del proyecto. Cada producto del proyecto en sus diferentes partes, pero siempre pensada en entregables, en producto. Yo pongo un ejemplo, y la vez pasada lo puse en un webinar, y es, supongamos que tú tienes una niña de 7 años y vas a salir de viaje con ella, con tu familia, y le dices, mi amor, como tú ya estás grandecita, como ya sabes qué te pones y qué usas y ya decides por ti misma, vas a empacar tú tu maleta esta vez. Pero papá, pero si yo no sé, siempre me ayudas tú. Sí, mi amor, pero ya es hora de que tú aprendas a empacar tu maleta. Entonces es muy fácil. Vas al closet, sacas lo que necesitas, lo doblas, lo guardas en la maleta y ya. Ah, bueno, papá, yo lo voy a hacer. Y cuando salimos de viaje, llegamos al hotel, abrimos la maleta, solo muñecas. Pero, mi amor, ¿dónde está la ropa? ¿Cuál ropa, papá? Pues la ropa que te vas a poner. Pero, papá, tú me dijiste que trajera lo que necesitaba y pues yo necesito son las muñecas. Ay, ¿no te vas a cambiar? Ay, yo no pensé en cambiarme. ¿Y el traje de baño? Ay, yo no pensé en el traje de baño. ¿Todo por qué? Porque dijimos qué hacer, no dijimos qué llevar. Y en los proyectos pasa muchas veces eso. Decimos qué hacer, pero no decimos qué vamos a construir. Otro de los elementos que inciden en que un cronograma no se cumpla es que se hace sin todas las actividades. Muchas personas hacen un cronograma pensando solamente en las actividades de construcción del producto, pero hay muchas actividades que se quedan por fuera. Actividades fundamentales como actividades de aseguramiento de calidad, como las actividades de comunicaciones, como las actividades de trabajo con contratistas, como actividades de verificación de términos de referencia o de negociación de un contrato o actividades de desarrollo de equipo con el equipo del proyecto. Y cuidado, no porque no esté en el cronograma significa que no hay que hacerlo. Cuando tú tienes un cronograma sin tener ahí todas las actividades o todos los tipos de actividades, lo que va a pasar es que como tienes que hacer estas actividades, tu cronograma nació atrasado, nació incompleto, porque esas actividades necesitan un espacio, recursos, tiempo, dinero para poderse ejecutar. ¿Sí? Actividades incluso de terceros, exactamente, Pablo. ¿Sí? Dice Juan, los nombres de las tareas deben estar redactados en infinitivo, ar, er o ir, de acuerdo. Los hitos deben estar redactados con verbo en participio pasado. Exacto, Juan. Sí, exacto. Porque un hito, por ejemplo, muchas veces se confunde con un entregable. Entonces se pone como hito del proyecto el software o el hardware o la columna o el... No, el hito es un hecho cumplido. Un hito no es una actividad.
Hay quienes ponen firma de contrato como hito. No, la firma de contrato es una actividad que puede tardar 2 horas, puede tardar un día, porque mientras se revisa el contrato, aquí cámbiale esto, vuelva y revise. No, es contrato firmado, es el hito. ¿Sí? Producto entregado, pruebas realizadas. Esos son los hitos. Otro aspecto es que se hace sin juiciosas estimaciones. ¿Qué significa esto? Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, alguien que esté en Cali, hay alguien que está aquí en Cali, y yo le digo, si te vas a pie desde la iglesia de la ermita hasta el Parque de los Gatos, ¿cuánto tiempo te demoras? La persona no tiene ni idea. Me puede decir entre 15 minutos y una hora y media. Son 2 ubicaciones en una ciudad. Pero seguramente la persona no ha hecho ese recorrido a pie para poder saber. Lo mismo, si yo le digo a la persona, ¿cuántos metros de distancia hay entre la ubicación A y la ubicación B? No me lo va a poder decir, porque no hay un parámetro previo, no hay un histórico de estimación. Vamos a tener que acudir a una herramienta. Entonces, una herramienta como Google Maps, donde yo le pongo una ubicación de origen, una ubicación final, y me dice caminando cuánto se demora y me dice la distancia por el camino. De acuerdo. Pero cuando nos enfrentamos a un proyecto, cometemos muchas veces un error. Y es que somos nosotros, los gerentes de proyectos, los que nos atrevemos a poner duraciones, sin contar con quién va a hacer la tarea, sin contar, por ejemplo, con el contratista, que es el que va a hacer la tarea. ¿Sí? Por eso aquí hay una pregunta de Juan Andrés. ¿Se debe hacer con el cliente y los contratistas? Por supuesto. Sobre todo porque hay muchos aspectos de tu proyecto que son dependientes del cliente, de los contratistas, de terceros fuera del proyecto. Si estamos haciendo un proyecto de una construcción, vamos a necesitar esperar permisos, vamos a necesitar esperar que lleguen materiales, vamos a necesitar esperar que el contratista tenga el personal en sitio. En fin, va a haber muchos elementos que nosotros no vamos a poder controlar y necesitamos dejarlos plasmados en el cronograma. Muchas veces, y este también es un error inmenso, se hace fijo. Y vean, el cronograma no es fijo, no puede ser fijo. No estoy diciendo que no haya algunas fechas o algunos periodos que sean fijos. Si un proyecto sí o sí debe estar para una fecha, pues esa fecha va a quedar fija. Todo lo demás se supedita a esa fecha, aún si no alcanzamos a lograr todo el alcance o aún si no alcanzamos a tener todo el producto con la calidad esperada. Pero si esa es la situación, pues cumplimos en esa fecha. Otra cosa es que lleguemos con el producto completo y con el producto bien. ¿Sí? Pero el cronograma interiormente es totalmente flexible. Y muchas veces en la mente de muchas personas aparece el temor a cambiar la línea base. Vean, la línea base es una referencia, no está escrita en piedra. La línea base nos sirve para mirar desviaciones que se han suscitado en el proyecto, pero no es algo que debemos cumplir a rajatabla. Todo el tiempo cambia. Esto es como si tú hicieras el cronograma fijo de tu viaje de tu casa a tu oficina y tú pones calle tal 3 minutos, avenida tal 2 minutos, semáforo tal 3 minutos, calle tal 2 minutos. Ahora, garantízame que te vas a demorar eso en cada calle y en cada semáforo. No es posible. ¿Por qué? Porque puede haber embotellamientos, puede haber accidentes, puede haber vías cerradas, puede que haya una vía más rápida, puede que cojas todos los semáforos en verde. ¿Sí? Pero
esos tiempos no se van a cumplir. Son solamente una guía. Aquí preguntan, ¿se necesita hacer una estimación de probabilidad para cada actividad? Roberto, te lo pongo de esta manera y pensemos en esto. Supongamos que tú sales hoy de tu oficina para tu casa y yo te pregunto, Roberto, ¿a qué horas estás en la puerta de tu casa? Y tú me dices, pues yo salgo a las 5:30, estoy a las 6:30. Perfecto, hagamos una apuesta. Te apuesto ya $10,000 a que no estarás a las 6:30 en la puerta de tu casa. Si llegas a esa hora, te pago $10,000. Si no, me los pagas tú. Roberto, ¿apuestas? No. ¿Por qué? Porque él va a decir, pero un momentico, es que puede pasar algo. Ah, pero es que tú me dijiste 6:30. No, pues es un aproximado. Entonces, dame el aproximado. Es diferente decir 6:30 a entre 6:15 y 6:45. Y aquí viene algo muy importante a tener en cuenta en un proyecto, en los cronogramas y hasta en la vida. Y es, ¿qué prefieres? ¿Estar exactamente equivocado o aproximadamente correcto? Si tú me dices 6:30, si un proyecto me dice 17 de octubre, si a mí un contratista me dice 37 días, le digo, está exactamente equivocado. ¿Pero por qué? Bueno, si está en lo correcto y me dice 17 de octubre, ¿a qué horas ponemos la reunión de cierre del proyecto? No, 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 pero espérese. Yo voy a citar de una vez al presidente de la empresa, voy a citar de una vez al vicepresidente de operaciones, voy a citar a los usuarios. Vamos a hacer una reunión el 17 de octubre a las 3 de la tarde. Lo espero para el cierre del proyecto. ¿Será que la persona me va a decir, listo, nos vemos el 17 a las 3? Si estamos apenas en marzo. No. Por eso, las estimaciones no son puntos fijos en el tiempo. Una estimación es una de dos. Primero, o un rango entre tanto y tanto. Por ejemplo, me puede decir Roberto entre 6:15 y 6:45 y está aproximadamente correcto. O me puede decir 6:30 con una probabilidad del 40%. ¿De dónde sale el 40%? De que Roberto hace un estudio de las últimas 100 veces que ha ido de su oficina a su casa y en 40% de las veces ha llegado 6:30 o menos. En el 60% de las veces ha llegado después de las 6:30. Entonces, una estimación es o un rango o un número con una probabilidad al lado. Lamentablemente, en una herramienta como Project, que la vamos a ver ahora, no podemos poner ninguna de las dos, ni el rango ni el número con la probabilidad. Pero existen otras herramientas que nos ayudan a calcular esas estimaciones. ¿Sí? Dice en la etapa de creación del proyecto, ¿qué sería? Consulta experto. Mira, es que si tú, que eres, no sé, ingeniero civil, tienes dentro del proyecto una actividad de construcción de una mesa para la sala de reuniones, ¿quién debería establecer cuánto dura la construcción de la mesa? ¿Tú, ingeniero civil, o el carpintero que la va a construir? El carpintero. ¿Sí? Dicen, y depende de recursos que utilices para también estimar duraciones. Exactamente, Pablo. Si tú vas a hacer una excavación, no es lo mismo tener 100 cuadrillas con palas que tener una retroexcavadora. Van a demorarse diferente. ¿Qué es la línea base? Pregunta Juan Andrés. La línea base es una foto del cronograma acordado entre las partes, acordado con el cliente, acordado con el equipo, acordado con el contratista, acordado con el patrocinador. Ya este es el acordado, foto. Esa es la línea base. Contra esa nos vamos a medir.
Bueno, este es un punto vital en los cronogramas. Muchos piensan que el cronograma se debe mantener, por eso la línea base nos permite compararnos, exacto, contra lo planificado. Dice acá David, si el cronograma debe tener todas las actividades y no debe ser fijo, entonces casi que con cada cambio de estrategia interna para cumplir el hito marcado con el cliente de entrega de algún entregable, tenía que constantemente hacer controles de cambio internos en el cronograma. Se vuelve una tarea muy operativa. No, David. ¿Por qué? Porque existe un plan de gestión del cronograma. Y en el plan de gestión del cronograma, tú has establecido qué son desviaciones significativas y qué son desviaciones no significativas. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Una desviación significativa es la que no puedo recuperar. Cuando digo no la puedo recuperar, esa desviación me ha cambiado o un hito fijo del proyecto, por ejemplo, contractual, o me ha cambiado o me ha cambiado la fecha final del proyecto. Si no es recuperable, es una desviación significativa, no estamos obligados a imposibles y habrá que levantar un control de cambios al cronograma y a otros elementos. Pero si una actividad estaba para durar 4 horas y se demoró 5, yo no voy a hacer un escándalo por 1 hora cuando es perfectamente recuperable. ¿Ves? Entonces, no es que se vuelva una labor muy operativa ni muy engorrosa, no, es que hay niveles y eso lo da tu plan de gestión de cronograma. Puede ser que para ti significativo sea 1 hora o puede ser un mes. ¿Ok? Bueno, cada proyecto así sea similar tiene su propio cronograma, sí, el cual se construye durante la ejecución, teniendo como referencia el cronograma planificado. Es sumamente difícil, por no decir imposible, tener el control de todas las variables que impactan en la ejecución del proyecto. Exacto. Es muy difícil, es imposible. Yo no puedo controlar el clima, yo no puedo controlar una cuarentena, yo no puedo controlar que una persona se enferma, que una persona no vuelve, que una persona renuncie. No, pero lo que puedo hacer es tener una serie de elementos en el cronograma que me ayuden a absorber ese tipo de situación. Bueno, disculpa, dice Marco, disculpa por la intervención. Regularmente cuando hago el cronograma de un proyecto siempre lo genero después de las entrevistas. Eso me permite evaluar los trabajos de cada equipo. Por lo regular siempre hago una holgura de días. El proyecto como tal, antes de hacer el cronograma, se hace el análisis y los estudios que permiten tener los tiempos. Pero cuidado, ¿dónde está el cronograma de tus entrevistas? Y esas holguras de días, ¿a qué obedecen? ¿Qué análisis probabilístico hiciste para llegar a esas holguras de días? Bueno, ¿la línea base es contractual? No, lo contractual muchas veces son las fechas, no la línea base. El profesionalismo del gerente de proyectos le permite no atender quereres, sino presentar alternativas que conduzcan a realizar un cronograma responsable. Me encanta eso, Gerardo. Muchas gracias. La WS del cronograma lo revisa el equipo del proyecto, no el gerente. Exacto, Juan. Bueno, otro elemento se hace sin descomponer. Simple. Sun Tzu, divide y vencerás. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la descomposición? Yo puedo descomponer, es más, debo descomponer a corto plazo, pero no puedo descomponer a largo plazo, porque yo no sé qué pueda pasar. Es más, como en todos los proyectos, yo no puedo esperar a tener el alcance totalmente definido hasta el último color del último ladrillo del edificio para empezar la construcción. Yo puedo ir definiendo el alcance y por lo tanto el proyecto evolutivamente. Y eso es parte también de la mentalidad de agilismo que un gerente de proyectos debe tener, así no use marcos de trabajo ágiles para construir el producto. Eso nos lleva a algo. El cronograma evoluciona. El cronograma paulatinamente evoluciona. Se hace sin reservas. Y cuidado, una cosa son reservas, otra cosa son colchones. Los colchones están prohibidos. Porque ¿para qué usa la gente un colchón? Para dormir y divertirse. Y eso es lo que termina haciendo la gente con un colchón en un proyecto. Cuando tenemos colchones,
atacan dos grandes problemas al proyecto y ustedes lo pueden vivir en su vida diaria. Piensen en esto. Supongamos que tienes que llevar a los niños al colegio a las 6:45 de la mañana. A esa hora tienen que estar en la puerta. ¿No te ha pasado que los días que te levantas y levantas a los niños a las 5 de la mañana llegan tarde, pero los días en los que te levantaste a las 6 de la mañana llegaron a tiempo o antes? Seguramente te ha pasado. Y eso tiene que ver con algo. ¿Sí? Eh, Cuando tú le das colchones a una actividad, ataca, primero que todo, la ley de Parkinson. Esta ley viene de un humorista de apellido Parkinson, pero él decía, el trabajo es líquido, el trabajo se amolda al recipiente en el que esté. Y eso significa que una actividad siempre se tomará todo el tiempo que le des. Siempre. Por lo tanto, si la actividad de llevar a tus hijos al colegio tiene 2 horas, se tomará las 2 horas. Y si tiene media hora, se tomará media hora. Pero es más, entre más holgura o más colchón tenga una actividad, más fácilmente la ataca otro síndrome. Y el otro síndrome es el siguiente. Supongamos que no estamos en este webinar de gestión de proyectos. Volvamos a nuestra época de universidad y estamos en una clase de física. Y les digo yo, bueno, mis estimados alumnos, dentro de 8 días tenemos parcial de termodinámica. Vamos a ver todo termodinámica y empiezan, ay, profe, pero no lo puede aplazar. A ver, tiene 8 días. Bueno, listo. ¿Quién de ustedes se pone a estudiar hoy mismo? Nadie. ¿Por qué? Porque ay, tengo 8 días. Si termodinámica es fácil, pues las leyes de termodinámica y está, eso lo estudio rápido. Y se van a otra cosa. Se les olvidó el parcial y el martes por la tarde, uy, Dios mío, yo tengo parcial mañana de termodinámica. Tengo que estudiar y se ponen a estudiar. Uy, no, esto está muy difícil. Llegan al otro día al parcial y ¿qué dicen? Profe, ¿será que se puede aplazar el parcial? Es que mire que no sé qué, no sé cuánto. Eso se llama síndrome del estudiante y ataca a toda actividad a la que le sobra tiempo. Y se hace sin realidad. Muchas veces el cronograma se hace sin realidades. Y realidades son de qué horas a qué horas estamos trabajando, cuál es el horario del contratista, cuál es el horario del cliente. ¿Hay días festivos? ¿Hay días feriados o no? ¿Se va a trabajar un sábado o no? Eh, las personas tienen vacaciones. ¿Dónde están sus vacaciones? Todo eso lo vamos a ver. Aquí las personas dicen, bueno, si la desviación es de 1 hora, pues se aplica un plan de contingencia, trabajar 1 hora más. No necesariamente, Yamile. No necesariamente, Yamile. ¿Por qué? Porque es que el tiempo es relativo. Lo que alguien se atrasó a hacer 1 hora, alguien más lo puede finalizar en 10 minutos. Alguien más le tomará 5 horas hacerlo. ¿Ok? Bueno. ¿El gerente es el responsable de todos los entregables realizados por su equipo? Sí. Si las actividades no tienen que tener colchones, pero las personas que definen cuánto van a durar una actividad son las que determinan la duración, ¿cómo quito los colchones? Uy, Fernando, excelente pregunta. Y la respuesta es el tipo de pregunta que tú haces. Y para eso vamos a ver algo. ¿Cómo realmente deberíamos llegar a un cronograma en vez de esto? Aquí seguramente a las personas que nos han seguido conocen esta estructura. Lo primero que yo debo definir es cómo voy a gestionar el proyecto. De ahí planeo cómo comprometer a los stakeholders
y de ahí planeo cómo comunicarnos con ellos, con los contratistas, entre nosotros. De ahí establecemos cómo vamos a administrar, desarrollar, obtener requerimientos, desarrollar el alcance, controlarlo, desarrollar una EDT. De ahí obtenemos requerimientos, de ahí definimos el alcance y de ahí desarrollamos la EDT. Pero todo esto han sido actividades, todo esto. Por eso necesitamos planear esa gestión del cronograma y definir actividades. Y aquí cuando definimos actividades, no se nos puede olvidar algo. Cuando planeamos el compromiso de los stakeholders, de aquí salen una serie de actividades que tenemos que desarrollar, como una reunión, una presentación, una charla, vamos a almorzar, en fin, para los stakeholders. Así que vienen actividades acá. Cuando planeamos las comunicaciones, también salen reuniones, informes, presentaciones, una serie de comunicaciones que son actividades y que vienen acá. Cuando planeamos la gestión del alcance, salen actividades de requerimientos, de alcance, de hablar, de reunión, en fin, todo eso también viene acá. Cuando, cuando desarrollamos la EDT, salen actividades de construcción, de prueba, de implementación, de instalación, de lo que sea, de todos estos productos. También vienen acá. Fijémonos que hasta el momento van 4 tipos de actividades y ya deben estar quedando listadas de alguna manera, idealmente en un proyecto, pero todavía no podemos decir que tenemos un cronograma. ¿Qué más sale? De aquí empezamos a planear la gestión de calidad. Y esto es, vamos a identificar estándares, vamos a determinar cómo los logramos y a garantizar y controlar que los logramos. También salen más actividades acá. Van 5 tipos de actividades. Planeamos las adquisiciones, es decir, de acá que sí compramos y qué vamos a hacer nosotros. De aquí salen actividades, por ejemplo, de selección de proveedores, de negociación de contratos, de elaboración de términos de referencia, de análisis de ofertas, de respuestas a oferentes. Todas las actividades relacionadas con adquisiciones también vienen acá, que son del proyecto. De aquí planeamos ahora cómo administrar los riesgos. Y de aquí salen actividades de reuniones de identificación, de análisis, salen actividades de hacer informes, en fin, que vienen acá. Luego hacemos identificación, los priorizamos, hacemos el análisis cuantitativo y planeamos respuestas. Y estas respuestas también generan actividades que vienen acá. Entonces ya llevamos 5, 6, 7, 8, 9, 10 tipos de actividades en el cronograma. Pero ahí no paramos. Ahora estas actividades van en una secuencia y para estas actividades yo necesito planear recursos. Y resulta que de esta planeación de recursos también salen actividades. Actividades de onboarding, actividades de capacitación, actividades de seguimiento, actividades con el equipo de construcción de equipo, también vienen acá. Vamos en 11 tipos de actividades en la gestión de proyectos. 11 tipos de actividades que van al cronograma. De aquí, con esos recursos, para esas actividades, estimamos qué recursos necesitamos para hacerlas. Y aquí vienen muchas alternativas. ¿Excavamos con 10 cuadrillas y picos y palas o traemos una retroexcavadora? Uy, pero es que la retroexcavadora nos vale $5,000 el día, pero no, pero ¿qué es más importante, el tiempo o el presupuesto? En fin, y empezamos a mirar alternativas. ¿Será que traemos un recurso más rápido pero más costoso o menos recursos menos costosos pero más lentos? ¿Qué hacemos? Entonces, esta estimación de recursos también me arroja actividades acá. Y ahora, con base en los recursos, estimamos duración. Por otro lado, necesitamos planear cómo administrar los costos del proyecto y con base en todo esto, estimar los costos. Y ahí viene un punto de chequeo, pero no es el objetivo de esta sesión. Y después de que tenemos todo esto, por fin hacemos un
cronograma y del cronograma derivamos el presupuesto del proyecto. Así que podemos empezar a evaluarnos. ¿Tenemos en nuestros cronogramas hoy 11 tipos de actividades? La respuesta seguramente es no. Tal vez ni siquiera sabíamos que había 11 tipos de actividades. Bueno, aquí dice Juan Andrés, en cuanto a calidad, se deben tener en cuenta las normas internacionales y locales, requisitos del cliente, estándares de los proveedores, exacto, y fuera de eso, ¿cómo aseguramos que eso se cumple? ¿Y cómo controlamos que eso se cumple? Dice Santiago, en tu experiencia, Mauricio, el método de estimación por 3 puntos, ¿qué tanta efectividad tiene realmente para definir el tiempo del cronograma? Bueno, te recomiendo que evites utilizar la palabra definir al lado de la palabra tiempo o de la palabra duración. Uno no define tiempos ni duraciones, uno estima. Y la estimación de 3 puntos es una muy buena aproximación eh, a la duración de las actividades. Pero toda duración tiene que ser reestimada. Piensa en esto. Si tú estimaste la duración usando optimista, más probable y pesimista, es porque tú tienes una persona experta para dar el tiempo optimista, normal para dar el tiempo más probable e inexperta para dar el tiempo pesimista. Listo. Aplicas la fórmula A más 4B más C sobre 6. Pero, ¿qué pasa si a la hora de la verdad te tocó con la persona inexperta? Lo siento mucho, pero tu esperado PERT ya no es la duración de la actividad. Tienes que reestimar la duración y ahora le aplicas el tiempo pesimista. ¿Qué pasa si la actividad te tocó con el experto? Ahora el estimado PERT tampoco es la duración de la actividad. Tienes que reestimarla y poner ahora el tiempo optimista. ¿Ves? Todo eso se reestima. Por eso es que el cronograma es líquido, se va moviendo. Porque solo hasta el momento en que tú sabes quién va a hacer la tarea es cuando vas a poder tener una estimación más precisa. Muy bien. Ok. ¿Cómo llegamos entonces a esto? Aquí es donde aparece nuestro amado project. Y empezamos a ver qué necesitamos hacer para realmente lograr un cronograma que se cumpla. Lo primero que necesitamos establecer nosotros son las realidades del proyecto. Así que vamos a establecer cuál es el tiempo de trabajo del proyecto. Y fijémonos que acá, cuando recién abrimos Project, y este está en español, nos aparece un horario de 9 a 1, de 3 a 7. Ese no es el horario de trabajo mío. Así que necesito cambiar ese horario. Entonces establezco ahora el horario, no es de 9 a.m., vamos a empezar a las 8 de la mañana, vamos a ir hasta las 12 del día, vamos a tener una hora de almuerzo, volvemos a la 1 de la tarde y vamos a ir hasta las 5 de la tarde. 8 horas al día. Perfecto. Ahora ya cambió el horario para todos los días. Pero además, resulta que tenemos algo llamado festivos. Entonces, por ejemplo, el 1 de mayo es un festivo. Es festivo mundial, ese es Día del Trabajo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, acá 22 es otro festivo, me lo estoy inventando. Pero algo que pueden ustedes hacer, el 29 también es otro festivo. Algo que pueden ustedes hacer es ir a un calendario y poner las fechas festivas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí hay otro festivo. Y eso nos va dando a nosotros la realidad del proyecto. Nos va diciendo hacia dónde vamos. ¿Ok? Pero hasta ahí no paramos. Resulta que hay proyectos que se hacen en diferentes ciudades. En cada ciudad puede haber horarios diferentes. Es más, en diferentes locaciones dentro de la misma ciudad podemos tener horarios diferentes. No es lo mismo que es el horario de la oficina, de 8 a 5, que el horario de la obra,
Así que vamos a necesitar crear otro calendario que lo vamos a llamar calendario de obra, por ejemplo. Lo voy a basar en el estándar, ¿ok? Y en este calendario de obra vamos perdón, a crear otro calendario basado en el estándar. Vamos a llamar obra en sitio. Ya el otro quedó mal. Copia del estándar, ok. Hereda las características del calendario estándar, pero resulta que aquí los horarios son diferentes. En el calendario de obra se trabaja de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del día, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y los días sábados, sí, perdón, 7 de la mañana a 12 del día, de 3 de la tarde a 7 p.m. Ok. Y los días sábados, un momentico, aquí hay un problemita. Muy bien. Ahora, los días sábados se trabaja, por ejemplo, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y este es el calendario de obra. Fijémonos que ahora aparecen los sábados y los días con sus calendarios. Vamos a respetar los feriados, pero me pueden decir cuando en obra, para los feriados, no vamos a trabajar, vamos a trabajar todos los jueves. Así que este jueves, por ejemplo, para la obra, no va. Listo. Se eliminó ese feriado específicamente para la obra. Por ese lado, ya empezamos a pensar en realidades, ¿sí? Bueno, aquí hay, cuando se tienen fabricación en otro país se puede incluir, lo acabamos de hacer. Ahí se incluyen los horarios, ¿sí? Dice Jamie, pero al cliente no le puedo dar una fecha de entrega pensando en quién sí lo va a desarrollar, si alguien con o sin experiencia, ya que por lo general se compromete a prueba antes de iniciar el desarrollo. Ahí es donde hay un problema, Jamie. Cuidado. Todo proyecto tiene una dimensión que no se puede mover. Y siempre digo, no estamos obligados a imposibles. Si para tu cliente lo más importante es una fecha, y es la fecha a como dé lugar, a ti te va a tocar mover cielo y tierra para lograr esa fecha. Y eso va a implicar que probablemente el producto no se entregue completo o que probablemente no se entregue con la calidad esperada, que se te vaya mucho más presupuesto porque tienes que multiplicar frentes de trabajo, en fin, ¿ves? Si esa es la fecha, eso no significa que tu trabajo adentro vaya a tener fechas fijas, tampoco, porque algo siempre puede pasar. ¿Listo? ¿Cómo llevar la teoría a lo real? Porque en proyectos oficiales salen licitaciones en noviembre para entregar en la vigencia. Mira, eso no es real, eso es una falacia. Normalmente en diciembre se cierran contratos con pendientes. Pero me cumplen enero y febrero y marzo, y en realidad estás entregando el proyecto en febrero o marzo. ¿Ves? No estamos obligados a imposibles. Ahora, si tú crees que un contrato firmado en noviembre para un proyecto implica que puedes entregar el proyecto hecho en diciembre, felicitaciones. Ojalá no sea muy grande. Pero es que una cosa es, esto no es teoría, esto es la realidad. ¿Ves? No podemos tener un bebé en un mes embarazando 9 mujeres. Tú no vas a poder tener una construcción en un mes cuando el cemento se demora en fraguar 28 días. ¿Vale? Bueno, ahora empezamos a pensar en todos los tipos de actividades que hablábamos acá. Y todos esos tipos de actividades implican tener en cuenta
diferentes elementos en el proyecto. Y lo primero que necesitamos establecer acá son las fases del proyecto. Pongamos tres fases. Pero algo que yo siempre pongo, por ejemplo, es siempre va a haber una etapa de, a nivel de cronograma, comunicación. Y yo normalmente pongo acá las comunicaciones que se deben realizar. Por ejemplo, aquí voy a poner una tarea, quedamos con el cliente que vamos a hacer reunión de presentación de avance. Es una reunión que se demora 2 horas, que se va a hacer los días miércoles, que se repite cada 15 días, cada 2 semanas, y si el proyecto dura 6 meses, entonces voy a tener 12 reuniones. Listo. Ahí están todas mis reuniones de presentación de avance. Voy a tener de reuniones de control de contrato o reuniones de control de obra. Entonces va otra tarea periódica que la pactamos con el contratista. Reunión de control de obra van a ser 3 horas que la vamos a hacer los días jueves, la vamos a hacer cada semana, así que van a ser, ya no estamos hablando de 2, sino de 6 meses, 6 por 4, 24 reuniones. Listo. Ahí están mis reuniones de control de obra. Y así, todo lo que tenga periódico, tengo que empezarlo a poner acá. Eso es parte de las reuniones de las comunicaciones. Esto hace parte de las comunicaciones. Puedo poner otro frente que para mí es fundamental, aseguramiento de calidad. Es un frente que va inmerso durante todo el proyecto. Así que el aseguramiento de calidad va a tener unas auditorías, es otra tarea periódica, auditoría a obra, por ejemplo, que es una tarea que se va a hacer durante un día, ¿sí? Se va a hacer los días jueves en el sitio de la obra, así que uso el calendario de obra en sitio y se va a hacer todas las semanas. Así que estamos hablando de 24 ocurrencias de esa auditoría. Ahí está la auditoría obra en el calendario de la obra. Y así sigo con cada una de esas actividades periódicas. ¿Sí? Dice Roberto, en proyectos que se programan de fin a inicio, es decir, que partimos de una fecha final y los programamos hacia atrás, ¿el EDT y el cronograma se trabajan de la misma forma? La EDT no va de fin a inicio porque la EDT no tiene secuencias. La EDT es solamente producto descompuesto, así que esa la trabajas igual. Y también programas igual, lo que pasa es que te quedan de final a comienzo. Cuidado porque ahí es donde te das cuenta que el proyecto debió haber empezado hace 6 meses. ¿Ok? Bueno, cerramos esto. Ahora, empezamos con las fases. Y aquí hay una regla, hay unas reglas de secuenciación. Esas reglas de secuenciación indican toda tarea, a menos que sea la primera, tiene predecesoras. Segundo, toda tarea, a menos que sea la última, tiene sucesoras. Tercero, toda fase comienza y finaliza con un hito. Cuarto, nunca se secuencian tareas de resumen contra nada. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Cada fase va a tener un inicio, es un hito, y un fin, es un hito. ¿Ok? Esto siempre va a estar. Y estos hitos los vamos a tener en cada fase.
Aquí están también. Y aquí están también. Inicio y fin de cada fase. Y empezamos a definir actividades. Aquí es donde empezamos a ver algo. Resulta que no vamos a poder tener el detalle de las actividades a mediano y largo plazo. No importa. Las actividades se van descomponiendo en la medida en que tenemos más información y nos vamos acercando a ellas. ¿Ok? Por acá hay preguntas, dice John. ¿Esas tareas de reuniones periódicas consumen tiempos en el proyecto? Sí. ¿En los proyectos que has manejado esos tiempos se le han cobrado al cliente? Por supuesto. Es que son tareas que tienes que cobrar. Mira, por ejemplo, en este momento estamos asesorando la gestión de un proyecto muy importante, que es la implementación de 5G en el sur de los Estados Unidos. Imagínense el proyecto, estamos hablando de miles de postes, de millones de pies de fibra óptica, de miles de torres, de antenas y demás. Cada persona de todas las 100 que van a llegar a estar en las cuadrillas cobra por hora. Esté en una reunión, no esté en una reunión, esté en sitio, esté en trabajo, todo. Todas las reuniones y todo el trabajo del proyecto sí se le cobra al cliente. Va en los costos del proyecto. Y ahorita vamos a ver eso. Muy bien. Por acá hay más. ¿Esas tareas periódicas las une al resto de tareas del cronograma? No. Las tareas periódicas normalmente, a menos que haya alguna excepción rara documentada, no tienen sucesoras ni predecesoras. Te faltó mover las auditorías dentro del aseguramiento. Ah, gracias. Aseguramiento de calidad. Ah, aquí. Ah, listo. Aseguramiento. Perdón. Se me fue el dedo. Muy bien. La auditoría va dentro de aseguramiento. Muy bien. Gracias por eso. Bueno, se cobran porque son horas hombres consumidas en el proyecto. Exacto. ¿Cómo describes cada fase? Bueno, las fases dependen del tipo de producto que estés construyendo. Nunca son inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Voy a pensar en un proyecto de una obra. Entonces aquí vamos a poner ingeniería. Luego vamos a poner diseño. Luego vamos a poner, perdón que el teclado ahí no me da, tengo el teclado mal configurado ahí. Luego vamos a poner construcción. ¿Ok? Y así sucesivamente. Las fases dependen del producto que estés construyendo. ¿Sí? Ahora, en ingeniería, empezamos a poner acá ya las actividades, las que vamos definiendo. Si vamos acá, hay una serie de actividades de compromiso de stakeholders, comunicaciones ya las tenemos, actividades de alcance, entonces vamos a necesitar actividades acá de gestión de requerimientos y eso puede ser una subetapa de la ingeniería. Y la gestión de requerimientos contendrá, por ejemplo, identificar emisores de requerimientos. ¿Sí? Esto va aquí adentro. Y esto va a contener, va a tener, por ejemplo, citar reuniones de levantamiento, realizar entrevistas de levantamiento, analizar requerimientos, negociar requerimientos, especificar solución, validar solución, por poner un ejemplo. Todavía no tengo tiempo. Hasta ahora estoy definiendo actividades. Y ahora sí, desarrollar documento de ingeniería, presentar documento de ingeniería,
Siempre habrá realizar ajustes al documento de ingeniería, aprobar documento de ingeniería y fin, que lo puedo cambiar. Aquí puedo poner otro hito que sea documento de ingeniería aprobado. Listo, hito. Todavía no las he secuenciado. Ahora empiezo a secuenciar. Del inicio depende la primera tarea. Fíjense que no puedo secuenciar tareas de resumen. Así que del inicio depende la primera tarea, la secuencio, y empezamos acá. Yo puedo identificar emisores de requerimientos y al tiempo que los voy identificando puedo ir citando reuniones. Así que estas tareas pueden ir comienzo a comienzo. Ajusto acá o le pongo, más bien le pongo acá, que la predecesora es Finish to Start. A mí nunca me ha gustado usar esta. Esto está en español. Comienzo a comienzo, ¿sí? Que realizar entrevistas lo puedo hacer al tiempo que estoy citando reuniones. Así que estas dos actividades también pueden ir comienzo a comienzo. Las pongo acá comienzo a comienzo. Que ya están entrevistas. Analizar requerimientos lo hago después de terminar las entrevistas. Ahora sí, secuencio esto acá, pero para poder analizar requerimientos, para poder terminar las citas las entrevistas, tuve que haber terminado la cita de reuniones, así que esto va acá y esto termina yendo acá. Reglas de secuenciación. Toda actividad tiene una predecesora y una sucesora. Y aquí vemos algo. Estas actividades, a pesar de que están comienzo a comienzo y todas tienen predecesora, necesitan tener un enlace por la derecha, porque eso es lo que me permite a mí realmente saber que hay unas dependencias. Luego viene a analizar, negociar, especificar. Supongamos que esto va todo así en secuencia. Hasta el hito de fin. ¿Ok? Pero ahora sucede algo. Juan, en marcos de trabajo ágiles no hay cronogramas. En Scrum, por ejemplo, no hay no hay cronograma. El proyecto híbrido puede tener un cronograma, pero tú tendrás, por ejemplo, aquí en construcción, y de una vez te voy a responder la pregunta, con iteraciones o sprints. Sprint 1, sprint 2, sprint 3, en fin. Cada sprint serán 2 semanas. 2 semanas, 2 semanas, y estos son en secuencia. Así se ven tus sprints. ¿Ves? ¿Qué pasa dentro de cada sprint? No lo vas a poder definir en un cronograma. Para eso hay otras técnicas como un tablero Kanban, en fin. ¿Ok? Bueno, les decía, pero es que resulta que a la hora para poder validar la solución, necesitamos esperar un permiso. Entonces aquí hay un permiso de construcción. Hasta que no llegue ese permiso, no podemos validar la solución. Pero ese permiso de construcción no es nuestro, es externo, es un hito. Y ese hito, para marcarlo, a mí lo que me gusta hacer es siempre hacerlo muy visible. ¿Cómo lo hago visible? Yo le pongo una estrellita y lo pinto de rojo y me dicen, pero es que el permiso de construcción, una vez tengamos la solución especificada, se demora un mes. Ok, entonces vamos a poner una posposición de esta tarea de
un mes. Ahí está. Contra eso no puedo hacer nada. Y mis proyectos están plagados de actividades así, plagados de actividades externas que debo poner ahí y se toman su tiempo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con el permiso de construcción? Lo más que puedo hacer es estar llamando, hola, ¿cómo estás? Mira, es que estaba averiguando. Señor, se le dijo que un mes. Sí, pero de pronto, sí, se le dijo que un mes y se cumple en tal fecha. Y uno puede hacer eso hasta que le diga, no, mire, ya lo adelantamos y mañana se lo entregamos. Una semana antes de lo esperado. Ah, bueno, súper. O peor, dice, no, no vea, se está demorando más del mes, llame en mes y medio. ¿Cómo así? No puedo hacer más. Eso no está bajo mi control. Estas son dependencias externas. ¿Ok? Ahora, eh, bueno, pregunta Roberto, para establecer las fases, ¿será conveniente primero un cronograma de hitos o a la inversa? Mira, las fases se establecen con base en el producto que vas a construir. Le pregunta al experto, ¿este producto cómo se construye? ¿Cuáles son las fases de construcción del producto? Esas son las fases de tu proyecto. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a pensar en recursos. Necesitamos los recursos y necesitamos aquí a Pedro, a Juan, a María. Pedro, Juan y María tienen un costo. El costo puede ser aquí, pensemos en dólares, 120, 140 y 180 dólares. Hay muchos más recursos y pertenecerán a un grupo, en fin, también hay recursos materiales, pero en términos de duración lo que nos interesan son los recursos tipo trabajo. ¿Sí? Cuidado, aquí hay un campo que dice capacidad. Eso no es ni disponibilidad ni cantidad de recursos. Este campo en realidad representa la productividad de la persona. Y la productividad significa de las 8 horas del día, ¿cuántas realmente produce? Y ahí nos encontramos con sorpresas. Típicamente una persona muy productiva produce al 60%. Una extremadamente productiva al 80% y una normal al 40%. Independientemente de cuánto me cueste la hora, la productividad va aparte. Pero además, cada uno puede tener un calendario de trabajo. Y Juan a mí me dice que él sale a vacaciones en esta semana de junio. Mientras que María me dice que está haciendo una especialización en gestión de proyectos y que ella los días viernes, en vez de trabajar de 1 a 5, solo puede trabajar de 1 a 3 p.m. porque ella tiene que salir temprano. Entonces, fijémonos que en los recursos estamos poniendo productividades, costos, lo que a mí me cuesta tener a la persona, sus calendarios, qué días viene, qué días no, y eso es diferente, eso es disponibilidad. Pero además me dicen que Pedro está disponible solamente desde el 26 de junio, no más. Pero también me dicen que Juan, cuando hace actividades del tipo A, vale 140, pero para actividades del tipo B vale 180. Pero además, él va a pedir un aumento de sueldo y su aumento de sueldo está desde el 1 de julio y se aumenta acá a 160 y desde el 1 de julio acá se aumenta a 200. Entonces yo necesito tener todas esas realidades en mi proyecto. Y ahora empezamos a estimar duraciones. Y si nosotros hemos sido juiciosos, podemos tener una estimación de duración paramétrica
basada en trabajo. De tal forma que yo digo, esta tarea de identificar emisores de requerimientos representa 16 horas hombre. Y esta de citar reuniones de levantamiento representa 8 horas hombre. Y esta de realizar entrevistas sí representa unas 48 horas hombre. Fíjense que he puesto trabajo, pero aquí la duración no ha cambiado. ¿Cuándo cambia la duración? Cuando asigno a la tarea a la persona. Se asignó a Juan a la tarea. Project me calcula, en esta tarea Juan se demora 1.25 días. ¿Por qué? Porque él produce el 80%. 8 horas para él de trabajo se demoran día y cuarto. Y en esta tarea asigno a Pedro y ahora me dice, las 16 horas son 2 días. Ok, porque él sí produce al 100. Pero esta realizar entrevistas de levantamiento se la asigno a María y María se toma 15 días para producir 48 horas de trabajo. Y esto es real, esto es mucho más cercano a la realidad. No, Michelle, las personas nunca producen al 100%, jamás de los jamases. ¿Sí? Y así seguimos estimando duraciones. ¿Podemos aplicar estimaciones PERT? Sí. Lamentablemente, Project, después de la versión 2007, no sé por qué cometieron ese error. Algún genio dijo, quitemos el análisis PERT. Project, hasta la versión 2007 tenía un análisis PERT. Yo le ponía pesimista, optimista, más probable, me generaba 4 cronogramas. El esperado, el pesimista, el optimista y el más probable. ¿Sí? Entonces, ahí está. Bueno, preguntas. Cuando un recurso es nuevo, ¿cómo medimos su producción? No puedes. En ese caso, supongamos que vamos a analizar requerimientos y le preguntamos, ya no sabemos esfuerzo. El análisis de requerimientos lo va a hacer Pedro. Pedro, mira, hay que analizar cerca de unos 140 requerimientos. Él me dice, uy, yo me demoro en eso como 2 semanas. Y me dice, 2 semanas. Ok. Y por acá van las 2 semanas de Pedro. Ok. Pero ahí es donde viene un problema. Y ya para cerrar, el cronograma no puede quedar fijo. Cuando llegamos a esta reunión de Pedro, a esta actividad de Pedro, si me quedo con las 2 semanas, resulta que no voy a saber qué está pasando. Entonces, Pedrito, ven para acá. Dime, por favor, ¿qué vas a hacer cada día? Así. Bueno, yo primero voy a priorizar requerimientos. Ok. Priorizar requerimientos. ¿Cuánto te demoras en esto? En eso me demoro un día. Ok, un día. Luego organizo la documentación de requerimientos y anexos. Organizar documentación. ¿Y en eso cuánto te demoras? Bueno, eso me demoro 4 horas. Perfecto. Y luego sí empiezo a analizar requerimientos. Voy a empezar por analizar los requerimientos funcionales. Análisis, requerimientos funcionales. Bueno, ¿en eso cuánto te demoras? Bueno, no sé, porque todavía no tengo los requerimientos. Pero yo calculo que ahí se me va una semana. Listo, una semana. Y luego analizo requerimientos no funcionales. Ok, ¿y ahí cuánto se me va? Ahí se me pueden ir otros 5 días. Listo, 5 días. Y todo esto lo hace solamente él. Así que todo esto va secuenciado. Y miren, aquí tenemos 11.5 días y antes estaban 2 semanas. Y esto puede pasar. Como puede pasar que me digan, no, aquí se me va una semana. ¿Sí? O se me. Y tenemos más de las 2 semanas que teníamos. Pero tenemos ahora una realidad mucho más, una estimación mucho más realista de esas duraciones. Sí.
Así vamos poco a poco desarrollando un cronograma para que se cumpla. No estamos pensando en que es que para esta fecha, una vez tengamos el cronograma pensado, tengamos estas actividades, tengamos las duraciones, aplicamos técnicas de compresión de cronograma. Pero por favor, la compresión de cronograma no es, no, eso no le ponga una semana, póngale 2 días. Eso no es compresión, eso se llama irresponsabilidad. Si él me dijo una semana, vamos a descomponer, a ver qué va a hacer en la semana. Si necesitamos comprimir el cronograma, vamos a ver si podemos incorporar más recursos porque necesitamos menos tiempo. Si podemos paralelizar actividades, vamos a ver si lo podemos hacer. Pero ahí es cuando vamos llegando a un cronograma realista. Al final de este proceso, vas a tener un cronograma mucho más realista y vas a poderlo defender, porque dependiendo de las técnicas de estimación que hayas utilizado, vas a poder tener estimaciones con 84% de probabilidad de lograrse. Si utilizaste reservas calculadas sobre la probabilidad de las actividades de cumplirse en esa fecha, probablemente vas a llegar a un cronograma con 84% de probabilidad de lograrlo, versus un cronograma al que se le impusieron las fechas y no por ponerlo aquí significa que se va a cumplir. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede cuando tienes una plantilla de 50 personas? ¿Cómo conocer el rendimiento de cada uno de ellos? No vas a poder. Puedes tener estimaciones, puedes tener tipificaciones de personas, ¿sí? Sencillamente. Entonces, personas tipo tal, tipo tal. Cuando tienes tantas personas, normalmente los manejas en grupos. Por ejemplo, en este proyecto de implementación de 5G, estamos manejando cuadrillas. Hay cuadrillas de 3 tipos. Entonces, cada cuadrilla está conformada diferente y depende del tipo de trabajo que tiene que hacer, si es poste, si es fibra, si es torres, en fin. ¿Ok? Las personas toman café, van al baño, contestan celular, todo eso. Nadie produce al 100. ¿Ok? Sí lo tengo claro, pero usualmente nuestros superiores esperan productividad del 120% o más, pero no la vas a dar. No la vas a dar, Michelle. Sencillamente, las personas se cansan. Tú le pides a una persona productividad al 120%, te la aguanta 2 días y al final renuncia. Y más hoy en día que la gente, estamos en la generación de cristal. Según lo explicado al inicio, ¿en qué momento y de qué forma interviene el cliente en este tipo de conformación del cronograma? En toda la validación. Veamos, al cliente no le importa lo que estamos haciendo acá. Al cliente le importa este hito. Este hito lo tenemos para el 2 de agosto. Pero es que lo necesito antes. Estamos haciendo lo posible. Ahora, si usted me obtiene el permiso de construcción en menos tiempo, mire, tenemos un mes solamente del permiso de construcción. Ah, ahí es donde entra el cliente. Esto también pueden ser actividades del cliente. Si usted me entrega esto antes, súper. Si usted me tiene esto antes, súper. Si usted se demora menos revisando un documento, mejor. Ahí es donde entra el cliente. ¿Sí? Pero eso dice Roberto, el cronograma es una herramienta utópica necesaria, nos sirve como una guía. Exacto, es una guía. Pablo dice, pero eso implica costos y riesgos dependiendo del tipo de aceleración que se implemente. Por supuesto. Si vas a aplicar crashing, necesitas más plata. Pero aplicas crashing cuando tienes excedentes de dinero y es más importante el tiempo. Pero si no tienes excedentes de dinero, si no puedes disponer de más dinero, te toca fast tracking, pero te toca gestionar el riesgo. ¿Ves? Dice David, si se detalla el cronograma de esa manera, detallado en lo que hace y si alguna de las actividades de secuenciación es discrecional y en la ejecución cambia el orden, la ejecución debe generar control de cambios en el cronograma. No necesariamente. No necesariamente. Por eso hablamos de desviaciones significativas y no significativas. Si tenemos esta actividad acá, que está de una semana, pero la actividad baja 3 días o sube a 7 días, no necesariamente eso es significativo. Eso lo definimos, por ejemplo, con el cliente. ¿Se puede recuperar o no se puede recuperar? Esa es la diferencia. ¿La generación del cronograma debe ser estrictamente hecha por el PM o es algo delegable? No lo puedes delegar.
No lo haces tú solo, esto se hace con el equipo. Pero tú no puedes delegar a que alguien haga el cronograma porque eres tú el que tiene la visión del proyecto. ¿Ok? Si un recurso finaliza su actividad antes de lo planificado, ¿cuáles son las estrategias que usted nos recomienda para asignarlos a otras actividades? Si hay algo que se pueda adelantar gracias a que terminó antes, perfecto. Si no, déjalo ir. Si él tenía trabajo para hacer hasta las 5 de la tarde y terminó a las 3 de la tarde, ¿qué prefieres? ¿Cambiar el cronograma, cambiar actividades para tenerlo, para verlo trabajando 2 horas más sin necesidad? ¿O que se vaya tranquilo a su casa a las 3 de la tarde y feliz porque, uy, terminé el trabajo, qué chévere? Yo he hecho eso. Terminaste, listo, vete. Pero es que son las 3, pero es que son las 2, pero es que son las 4. Vete, ya qué más vas a hacer. El siguiente trabajo está para mañana, no hay problema. Ya. Y dice María Elena, yo hago un cronograma ya cuando existe un presupuesto en algunos casos en tomar en cuenta los alcances reales de la construcción. Y ese es un cronograma que nunca va a salir, que está totalmente alejado de la realidad. Esto fue un repaso de muchos de los aspectos, algunos de los muchos aspectos que se deben tener en cuenta para hacer un cronograma para que se cumpla, en vez de un cronograma para que guste. Quiero darles las gracias por su presencia hoy. Los espero en 8 días con nuestro webinar El valor de la gestión de proyectos para una organización. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Feliz tarde. Que estén muy bien.